Así que si alguien tiene una pregunta del público, habilitan el micrófono para que directamente se la hagan al ponente que ustedes gusten. 10 minutos y en caso de que no haya alguna pregunta, pasamos a la interna. Si me permites, Alfredo, por ahí la magistrada Campuzano plantea una pregunta en el chat. Y gracias. Ya está ahí en el chat, si pudiera leerla. Gracias, doctor Béjar. Por nada. ¿Cuál sería la ventaja para el gobernado entender que el derecho administrativo es un sistema que puede concebirse separado del derecho común, considerando las explicaciones a la idea de que el derecho común incorpora contenidos de la teoría general del derecho? A ver, no es una pregunta fácil, debo decirlo. Voy a tratar de construir una idea razonable. A ver, hay que entender que a lo mejor no me expliqué del todo claro. El derecho común del derecho público es el derecho administrativo. ¿Qué ventajas tiene? Que es un derecho por definición noble. Desafortunadamente, como lo dijo el magistrado Lucero, el maestro Lucero, de repente nuestros juzgadores se ven en la necesidad de negarles un derecho a los administrados, a los gobernados, cuando saben probablemente, no digo que siempre, pero en algunos casos seguramente se quedaron con la sensación de que estaban haciendo algo que no era justo. Y esto creo que también lo podemos hacer extensivo a los magistrados del Poder Judicial. Hace muchos años que fui funcionario judicial, recuerdo con el juez para el que yo trabajaba, que en más de alguna ocasión discutía, cuando veía el caso dice, esto es una injusticia, pero es lo que tengo que fallar. ¿Por qué? Porque así está la jurisprudencia, porque así está planteado el caso. Y efectivamente el juez anglosajón tiene mucha más soltura con eso. También el maestro Lucero trajo a colación un detalle importante o un dato importante con la transformación de nuestro sistema constitucional, con esta nueva visión de nuestro sistema constitucional, que todo gira en torno o podemos mover mucho del derecho administrativo, que antes no lo hacíamos, al artículo primero, un principio pro persone, nos lleva a una respuesta muy similar a la de la solución más favorable que ya venía del derecho alemán específicamente, que son los más, curiosamente el derecho administrativo alemán es altamente codificado y es altamente flexible al momento de aplicarse. Es muy interesante el fenómeno de ellos, precisamente por este principio, incluso ellos mismos supraprincipio de proporcionalidad, justicia al caso concreto, es decir, cómo resuelven el tema. ¿Qué beneficio en concreto tiene para el gobernado? A ver, tiene varios que los conocemos todos, siempre los hemos visto comportarse, aunque no necesariamente les hacemos caso. Primero, entender que la administración pública puede romper con esa nomodinámica, o debería romper con la nomodinámica estática que tenemos normalmente y hacer una interpretación más flexible a favor del particular. Tiene dos pequeños límites. Uno, que no sea expresamente prohibido por la ley, para entrar en un cierto rango de cierta flexibilidad, cierta velo de incertidumbre normativo, si ustedes quieren llamarlo así. No me voy a meter en todas estas teorías de Sainz Moreno de los años 70 sobre conceptos indeterminados y discrecionalidad. Y la otra es que no afecte a terceros en sentido negativo. Entonces, sí, con su decisión puede moverse un poquito de la norma, puede tener cierta flexibilidad y eso va a permitir una decisión más justa. Y no está afectando a terceros, pues no hay ningún problema en cuanto a que se pueda proceder de esta manera. Hay que entender que como estamos hablando de un sistema, tiene que entenderse en un tono global. No sé si alguno del público trabaja en órgano interno de control, para que nada más no me vayan a tomar por el lado equivocado mi comentario, pero tampoco se trata de tener órganos internos de control que se la pasen viendo moros con tranchetes. No es el caso de muchos, pero sí me ha tocado ver más de algún caso cuando solía ejercer la materia, que sí verdaderamente parecían cacerías de brujas, ¿no? Entonces tiene que entenderse sistémicamente que es el funcionario operador con el funcionario que lo está fiscalizando, superior jerárquico, y obviamente el juzgador que tiene que tener la flexibilidad necesaria
para entender esto, y en esto me parece que incluso podría beneficiarse en disminuir el impacto para el Poder Judicial, que sabemos que la maquinaria del Poder Judicial Federal es bastante cara y bastante compleja ya de suyo, y en la medida en que se tenga una resolución originaria mucho más sana, mucho más justa, me parece que esto podría llevar a una disminución también de la tramitación de los amparos, que me parece que nuestro sistema ha sido verdaderamente abusivo. No quiere decir que esté en contra del amparo, ni mucho menos. Simplemente hay que entender que, y lo vemos en la práctica, el amparo ya se convirtió en una instancia ordinaria. Aquella definición que nos daban de amparo como instancia extraordinaria parece que ha dejado de serlo hace mucho, ¿no? Yo recuerdo cuando litigaba, tenías que ir preparando desde el recurso de revisión, ya tenías que estar pensando en el amparo, precisamente por la misma dinámica de la práctica. Entonces, me parece que entender, y esto va muy de la mano también con el principio de buena fe, tener buena fe de la administración hacia los administrados y de los administrados hacia la administración. Es un camino de doble vía. Me parece que aquí es donde juega un papel fundamental. Por otro lado, el saber flexibilizar los conceptos y entender la dinámica. En concreto, la idea del interés general, que era donde quería aterrizar, perdón. Estamos muy mal acostumbrados a ver, el interés general está por encima del interés individual. Estamos terriblemente mal acostumbrados a verlo así. Como siempre lo he dicho, afortunadamente, o por lo menos hasta el día de hoy, no nos hemos convertido en un país comunista. Entonces, no, esto es un error de apreciación. El interés general no está por encima del interés particular. Si tú rompes con el interés particular, estás rompiendo con el interés general. Son los dos lados de la moneda. Lo que pasa es que en el derecho administrativo tratamos con individualizaciones del interés general. Entonces, siempre van de la mano. Entonces, hay que encontrar ese matiz que el derecho administrativo tiene, o el derecho público en general tiene, del interés general y su vínculo inmediato con el interés individual o interés particular, no lo tiene el derecho privado. El derecho privado habla de dos intereses particulares o dos intereses individuales. Incluso si nos vamos a las teorías de Díez-Picasso, perdón, a lo mejor voy a decir una tontería porque la última vez que yo estudié Derecho Civil fue en el año 97 cuando cursé la materia civil en la universidad, así que ustedes me disculparán si digo una tontería. Pero las teorías de Díez-Picasso que hablan de que hay un interés individual de cada una de las partes, hablan de un interés de la obligación, hablan de un vínculo de la obligación por encima de las partes. Me parece una franca exageración, pero seguramente en el derecho civil tendrá su aspecto interesante, pero me parece que en el derecho administrativo tenemos muy claro los dos intereses que juegan, el interés general y el interés individual. En la medida en que estos dos entendamos que son dos caras de la misma moneda, nos permite que el derecho administrativo se comporte de manera mucho más natural sin estar teniendo que ir a otro sistema. Insisto, y mi querido maestro Delgadillo, que abro la oportunidad más para agradecerle sus palabras, verdaderamente me siento, me dejó sin palabras sus deferencias hacia mi persona. Lo dijo muy bien, muchas de las instituciones las tomamos prestadas del derecho civil. Muchas de las figuras, como también el maestro Lucero nos lo explicó, pues están tomadas de ahí, desde el concepto de persona, la odiosa teoría de la doble personalidad del Estado, que verdaderamente siempre ha sido un dolor de cabeza, y un montón de figuras que nacieron del derecho civil. Si nos ponemos exquisitos, pues nos podemos ir al derecho medieval y vamos a encontrar un montón de figuras. Si nos podemos, como este autor español de la Complutense, que habla de un derecho administrativo romano, que me parece una brutalidad, ¿no? Sin embargo, tiene algunas ideas interesantes, la utilitas pública, la judicacho, la dicacio para las declaratorias de bienes públicos, etcétera. Entonces, siempre podemos encontrar instituciones ancestrales o antiguas, ¿no? Pero como si diseño de sistema, ya en pleno siglo XXI tenemos que entender que ya son sistemas completamente separados. Ya esa dinámica del bien común, el papel que juega el bien común, el papel que juega la titularidad de la administración, es decir, como lo señala un autor que a mí me gusta muchísimo, español, Jaime Rodríguez Arana, o sea, los dueños de la administración somos la sociedad. Y la función de ellos es llevarnos a satisfacer el bien común, aunque si no les gusta porque les suena medio raro, pues como decía Groucho Marx, estos son mis principios, pero si no hay otros.
como decía en teoría del Estado, ese bien público temporal, como decía Pérez Porrúa, ese bien público temporal, esa es la obligación de la administración. Entonces, en ese tenor es donde el sistema está construido. Y si entendemos que el sistema está construido así, entonces no hay necesidad de buscar las respuestas fuera del propio sistema. El sistema las tiene. Efectivamente, el sistema ya hoy en día, siglo XXI, a 260 años de distancia de la creación del derecho administrativo, ya tiene sus propias reglas, ya tiene sus propios principios, ya se puede decir que abandonó la casa paterna del histórico derecho civil, aunque claro, se va a juntar frecuentemente, pero como lo decía hace rato, también tiene mucho que ver, ya más bien vemos al revés, vemos cómo el derecho público empieza a comerse el derecho privado en muchos aspectos. ¿Por qué? Porque se necesita la mano de lo público. Ya no se deja, o la concepción que tenemos actual del Estado ya no deja ese derecho ese derecho social o ese derecho como fenómeno social que era el derecho privado. Ya ha cambiado mucho la dinámica. ¿Cómo cambia prácticamente para el administrado? En cómo tienen que los operadores jurídicos manejar el sistema. Eso me refiero, es muy idílico, soy el primero en reconocerlo. El factor burocrático, el factor político y el factor jurisdiccional, sin agraviar, por supuesto, juega mucho papel en cómo se tiene que interpretar, pero hay que entender cómo se debe comportar el sistema. Y ojo, es un sistema que incluso es más antiguo al tema de derechos humanos. Si nosotros leemos los textos de Maurice Horrieux de 1897, de 1899, sus principios de derecho administrativo de 1903, si la memoria no me traiciona, y la misma construcción del derecho administrativo, ¿qué nos decía en esa época? ¿Para qué es el derecho administrativo? Es el derecho de la interdicción contra los abusos del poder. Es el derecho del ciudadano. Si bien es un derecho antropocéntrico el derecho administrativo, no es un derecho estadocéntrico como históricamente lo aprendimos con la mayoría de los autores del siglo XX. Todo lo contrario, el eje principal del derecho administrativo es la persona humana. Y eso es lo que nos da este sistema integrado que se ha ido construyendo y se seguirá construyendo los siguientes 300 o 400 años si es que la humanidad llega a tal punto. Y me gustaría nada más finalizar con lo que señalaba también mi querido magistrado Lucero. Es cierto esta famosa frase de el derecho administrativo que es el que te acompaña desde la cuna hasta la tumba. Yo en alguna ocasión con mis alumnos de licenciatura también les decía un poco en broma, y desde antes porque hay servicios de salud y hasta después porque donde no pagues los derechos del cementerio va para afuera el cuerpo.